Bueno, pues gracias primero por darme la oportunidad de compartir con vosotros, de preparar este caldo espiritual para repartir entre vosotros y que podamos disfrutar de ello. El texto que hoy trataremos está en el Salmo 103, del 8 al 11, para que lo vayáis preparando. Pero antes quería preguntaros si alguien ha oído, seguramente sí, sobre el programa Pesadilla en la cocina. Ese programa de televisión, quizá habéis visto la versión americana o británica o la versión española. ¿Alguien lo conoce? Bueno, doy por sentado que sí. Sí, Alberto Chicote es un chef que es el que lleva el programa este. Os explico un poco de lo que va el programa. El programa es una persona, es un equipo. El chef va a un restaurante que en principio las cosas no le van muy bien por los motivos que sean. Entonces está allí con ellos durante unas semanas y bueno, encuentra los problemas si los hay. Si la comida no está bien, pues diseña un nuevo menú. Si hay una falta de personal, pues pone más personal, etcétera. Pero bueno, es un poco divertido y a veces da la sensación que no sabemos muy bien a dónde vamos a comer, porque seguramente, bueno, por el restaurante por fuera dirías, yo iría a ese restaurante, pero luego cuando ves por dentro dices... Bueno, resulta que en uno de los capítulos que se emitieron era un restaurante que tenía serios problemas con el personal, ¿vale? El personal lo que hacía durante el servicio de comidas básicamente era beber y beber y beber alcohol. O sea, se emborrachaba casi a llegar a emborracharse. Y claro, eso es un problema, sobre todo para el propietario. Chicote ahí en la pizarra empezó a hacer cuentas y le salía unos 6.000 euros por año, se gastaba en alcohol para los empleados. Esto es una barbaridad de dinero. Entonces, básicamente el propietario era como un pagafantas, pero a lo grande, ¿vale? Para que me entendáis. Para arreglar este despropósito, Chicote, que es así un poco expresivo y tal, impone la ley seca en el restaurante. Pone un cartel en la barra, detrás del barman, pone consumo exclusivo para clientes. Eso significa que si tú no eres cliente no puedes beber, de tal manera que corta esa mala conducta de los camareros, sobre todo, que se dedicaban a beber y a beber durante el servicio. Entonces, va pasando la historia, ¿no? El capítulo, y ¿qué pasará? Spoiler, pues que los camareros harán caso omiso a esa orden y a ese cartel, ¿no? Y beberán lo que querrán. Y Chicote, que era así muy expresivo, dice, mira, esta gente no lo entiendo, se le acabo de decir que no pueden beber. Y me ha dado la espalda un momento y han hecho pim, pam, truco, truco. O sea, que a beber, a seguir viviendo. Entonces, Chicote, ya hastiado de toda esta situación, quiere irse, quiere abandonar, porque hay momentos en que le dices a una persona que no lo haga y lo hace igual, pues bueno, yo he venido a ofrecerte ayuda aquí para reflotar tu restaurante porque no me estás haciendo caso. Y el propietario va detrás de Chicote, ¿no? Va corriendo detrás de él y le dice, no, por favor, no te vayas, lo típico, dame una oportunidad, que lo vamos a hacer bien a partir de ahora. Entonces Chicote coge el cartel y dice, aquí tienes la oportunidad yo ya te la he dado. Y el cartel que había puesto se lo enseña y se lo marca. Es muy interesante esta parte. Ahora vamos a leer el texto, era una breve introducción, veréis que tiene relación con lo que he dicho. Y es un programa que tiene cosas divertidas en ciertas circunstancias. Dice así el texto, dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Sobre todo voy a fijar mi mirada en el primer versículo que dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Este texto nos lleva directamente al Éxodo. Y diréis, ¿y qué relación tiene con el Éxodo? Ya va, tranquilos. Nos lleva directamente al Éxodo porque hay un versículo en el Éxodo capítulo 34 que casi dice lo mismo o muy parecido.
Entonces vamos a un poco contextualizar la situación. Estamos en Éxodo y el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha podido cruzar el mar y ya está justo delante del Sinaí, el monte Sinaí. Para las películas es bastante conocido por el tema de los 10 mandamientos, el monte Sinaí, ¿vale? Entonces Moisés y el pueblo están allí y van a hacer un pacto con Dios, van a formalizar un pacto con Dios. Hay varios puntos que querría explicar. Estos son varios capítulos, no es un capítulo o un versículo concreto, sino que voy a hacer como una especie de resumen de un montón de capítulos, ¿vale? Previos al 34, porque para entender el 34 hay que ir antes. Entonces, hay que decir una cosa muy clara. Está el pueblo de Israel, ¿vale? Y Moisés, y hay una serie de intercambios, ¿no? de conversaciones entre Moisés y Dios. Hay que tener en cuenta una cosa. La primera, el pueblo podía oír la voz de Dios, pero no podía ver cómo Moisés y Dios estaban hablando, porque se generaba una especie de nube, la nube de gloria, que no era visible para el pueblo. Entonces lo podían oír. ¿Qué significa? Que Moisés tenía una autoridad delante del pueblo, porque Dios mismo estaba hablando y los demás lo podían oír. Eso lo podemos leer en Éxodo 19, versículo 9. Así que esta acción, que parece una tontería, le ayudaba al pueblo a decir, es que Dios realmente le está hablando a Moisés, porque nosotros estamos oyendo la voz de Dios también. Están hablando y conversando, por lo tanto Moisés tiene una autoridad importante. El segundo punto, bueno, van pasando los sucesos, los encuentros entre Dios y Moisés, que son varios, y hay la más famosa parte, que es la explicación de la ley, los 10 mandamientos. Eso creo que es, supongo, lo más famoso de ese monte. Y ahí os he cogido los 3 versículos que atañen a la historia que vamos a explicar, que son el versículo 3, el 4 y el 7, que son 6 y 7, que son estos mandamientos. No tengas otros dioses fuera de mí. Literalmente sería junto a mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas de debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre de Dios, del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Estos son yo creo que es muy reconocible, estos mandamientos. Primero hemos dicho que hay un reconocimiento de la autoridad de Moisés. Luego encontramos la explicación de la ley. Y luego encontramos en Éxodo 24:3 el compromiso del pueblo de Dios ante Dios. Para que nos imaginemos, Moisés y Dios están hablando, Dios le dice, mira, estas son mis condiciones, todo lo que tenéis que hacer, lo que tenéis que seguir. Y Moisés, que es el intermediario en ese momento entre Dios y el pueblo, baja al pueblo y le dice, mira, las reglas del Señor son esta. ¿Qué os parece? Es como cuando firmas un acuerdo con alguien. Te lees las cláusulas y si te parece bien, lo firmas. Bueno, pues leemos, dice, Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Qué ha dicho? ¿Que harán el qué? Todo. Todo es todo. Todo, vale. Aquí vemos el compromiso. ¿Os acordáis del Chicote? El Chicote pone unas normas que no se puede beber y les pone un cartel en sus morros para que no beban. Dios les ha dado unas reglas y los camareros se comprometen a no beber, el pueblo de Dios se compromete a cumplir con esas normas. Aquí ves la similitud entre la situación que os he explicado y lo que estamos viendo. Vale, se ha comprometido el pueblo de Dios, perfecto. Y aquí llega, diríamos, si fuera una telenovela, como el punto de cambio, que es la rebelión del pueblo. Es muy famoso también que cuando Dios da los 10 mandamientos, reúne a Moisés durante 40 días y 40 noches, que eso es mucho tiempo, pero era importante. Entonces,
Dios le entrega a la ley escrita, ¿no?, en unas tablas, pero hay un problema, que hay una cosa que se llama impaciencia, y el pueblo de Israel tendía a la impaciencia. Yo también me incluyo, yo también soy impaciente. Eso es como cuando ibas con el coche de viaje con tu madre o tu padre, le decías, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Y así, cada 10 minutos. Pues el pueblo se impacienta y le dice, bueno, Moisés, ya han pasado unos cuantos días y aquí no baja, no dice nada, ¿qué pasa? Aunque Moisés había puesto a un grupo, a un equipo para responder a las preguntas del pueblo, no lo había dejado a su suerte. Había puesto a Aarón y a varios personajes importantes para que gobernaran el pueblo mientras él no estaba. Pues bueno, en Éxodo 32:1 leemos, dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Total, que en Éxodo 32:6 Aarón dice, bueno, vale, pues tengo que haceros un dios. Bueno, pues darme todas las joyas estas de oro que tenéis por aquí, lo fundiremos y haremos un becerro de oro. Y ese va a ser el dios que nos sacó de Egipto. Y diréis, pero ¿no había dicho que se iban a comprometer con las normas? ¿Qué ha pasado? O sea, no entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? Sí, básicamente que estaban desobedeciendo lo que Dios les había dicho. Así de claro. Y cogen y construyen un becerro. Un becerro es una vaca chiquita. Es un bebé, digamos, de vaca, para que me entiendan. Y construyen ese becerro, ¿no?, de oro. Y encima dicen que proclama que es el Dios que lo sacó de Egipto. O sea, para más Inri, aparte de la idolatría que conllevaba eso, le cambian la posición a Dios y dicen, no, ese va a ser el Dios que lo sacó de Egipto. Tiene tela. Y les ofrecen sacrificios y holocaustos, además. O sea, ¿qué mandamientos se saltaron a la torera? Pues unos cuantos. Usando el nombre de Dios en vano, el mismo Aarón, cuando vio el becerro, dijo, mañana haremos fiestas en honor del Señor. No, estás usando el nombre de Dios en vano. Estás diciendo que es el Señor, aunque no es el Señor, pero lo estás usando con el significado que no tiene. Además hicieron un ídolo, ya lo he leído en el punto anterior, durante la explicación de los mandamientos. Lo adoraron y ofrecieron sacrificios. Digamos, y eso es importante, el pueblo había cambiado el Dios invisible que les hablaba y que les había dirigido mediante su palabra hablada por una cosa que no podía hablar. Repito, el pueblo había cambiado un Dios que les hablaba, que se comunicaba con ellos, por un objeto que no les hablaba ni les decía nada. Es interesante esto. A veces es interesante también meterse en la piel de los personajes. ¿Cómo creéis que debería sentirse Moisés con todo eso? O sea, después de haber dejado su estatus político en Egipto, de haber dejado su familia, aunque fuera, digamos, de adopción, pero era su familia, había convivido con ellos, de haber desafiado a César, que era una superpotencia en aquel momento, de haber cruzado el Mar Rojo, de haber incluso aguantado críticas por la comida y por la bebida. Y ahora, un momento que él se ha marchado y todo ¡fua!, se ha caído de golpe. El pueblo se ha debilitado y se ha venido a la idolatría y se ha roto todo lo que él había establecido. Y dejando a unos responsables, eso es lo mejor de todo. ¿Qué te ha pasado? Pregunta Moisés, ¿pero qué ha pasado, Aarón? ¿Qué te ha pasado? Oh, es que tienes un pueblo que es muy terco. Yo soy Moisés y estoy flipando. Yo fliparía. Y es lo normal. El quinto punto es que es la segunda oportunidad. Yo lo he titulado la segunda oportunidad. Si os fijáis, estamos siguiendo los puntos. El pueblo podía oír la voz de Dios. 2, la explicación de la ley. 3, el compromiso del pueblo. 4, la rebelión del pueblo. 5, la segunda oportunidad. A esta predicación quiero titularla, y eso para Armando, es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Vale? Sería el título que me gustaría poner. La segunda oportunidad
es porque Moisés, claro, Dios está también que no se lo cree y que quiere matar a todo el mundo. Dice, es que esta gente no se merece lo que he hecho por ellos. Si hace pocos días los estaba sacando de Egipto cruzando un mar, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa? Que no les he dado de comer, les he dado de beber. ¿Qué más tengo que hacer para que me obedezcan? Y Dios está decidido a eliminar a todo el mundo. Pero Moisés dice, mira, para no quedar mal delante de los egipcios, primero porque eso sería un mal testimonio, y dado que tú nos prometiste a mis antepasados, a Abraham, que harías y permitirías su descendencia, pues por favor, ten misericordia y no los destruyas. Y bueno, Dios acepta eso y le da una segunda oportunidad. Bueno, unas cuantas oportunidades, pero digamos que en esta narración es la segunda oportunidad. Y le dice a Moisés que elabore unas tablas de piedra nuevas. ¿Por qué? Ahora me he dado cuenta que me he saltado una cosa. Cuando baja y ve todo aquello, porque al lado del becerro están bailando y están danzando y ofreciendo sacrificios, Moisés está tan cabreado que coge las tablas que había escrito Dios y las tira al suelo. Dice, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estáis haciendo? ¿Os habéis vuelto locos? Por lo tanto, Dios le dice, mira, elabora otras tablas nuevas y vamos a empezar de nuevo, ¿vale? En todo esto llega al sexto punto, que es la revelación de la identidad de Dios. En el Éxodo 34, del 5 al 7. Dice así, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando por delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Vemos cómo se vuelve a repetir lo que hemos leído al inicio, clemente, compasivo, lento para la ira, ¿vale? Y grande en amor. Es lo que coincide, es lo que conecta estas dos historias. Este texto que se está escribiendo en los Salmos, ¿vale? Y este texto que viene del Éxodo. Se tiene esa conexión. A partir de aquí me gustaría hablar de las posibles aplicaciones, porque diréis, bueno, todo esto ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Vale? Ellos estaban allí, esto ya está pasado, está muy bien como historia, pero ¿cómo se puede aplicar? Como ya he dicho en la frase anterior, bueno, la frase que he recalcado mucho, cambiaron al Dios invisible que hablaba con ellos por un becerro que no les decía nada. La pregunta es, ¿por qué cosas has cambiado al Dios invisible que quiere hablar contigo? Eso es una reflexión. Yo voy a poner ejemplos, pero pueden haber muchísimos ejemplos. Son ejemplos que a mí me han pasado. Quizá cambias a Dios por tu teléfono móvil. Hay una pregunta muy fácil. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas y cuando te acuestas? Todos sabemos la respuesta. Coger el teléfono, mirar a ver si me han enviado un WhatsApp o si esto, si lo otro. Pues a veces nos pasa eso, por ejemplo. ¿Por qué no? Puede ser una buena dinámica orar antes de irse a dormir. Es una muy buena práctica y muy recomendable. Otra cosa, ¿por qué a lo mejor hacer un devocional diario es algo que cuesta, como todas las costumbres, pero es muy beneficioso? Una vez has cogido el hábito, es como el deporte. Aquí donde me veis, el cuerpo serrano demuestra que el deporte no es algo que me agrade o que me encante. Pero hacer deporte es muy bueno, pero es cuando hasta que no te enganchas, no empiezas a hacerlo. Y esto pasa con los devocionales. Claro, es mucho más fácil quedarse en el sofá tirado y mirarse desde televisión. Claro, porque cuando llegas de trabajar lo que menos te apetece es hacer un devocional. Yo lo entiendo, pero es mucho más beneficioso que estar mirando las series, que muchas veces son series repetidas, que ya las has visto 300.000 y pico veces. Pero es así. ¿Qué has cambiado? ¿Por qué has cambiado esa conversación con Dios, ese tiempo de conversación con Dios, por cosas que están vacías de contenido, que a veces ya te las sabes? La segunda aplicación. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Bueno, de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas,
de sexta, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos alargarlo lo que quieras. Dios no nos paga con la misma moneda. No hay venganza. A nosotros nos encanta eso de la venganza. Si no, mira a Rusia y a Putin. Claramente es una venganza de otros tiempos, es otra época histórica. Nos encanta la venganza. Dios no es así. Pero diréis, bueno, Marc, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios es tonto porque lo perdona todo? No, yo no he dicho eso. Hay un versículo en Segunda de Crónicas 7:14 que dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Qué debemos sacar de aquí? Luego hay otro versículo, perdonad, en Joel 2:13 dice: rasgaos el corazón y no las vestiduras, volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Hay dos conclusiones de estos versículos. El segundo versículo dice: rasgaos el corazón y no las vestiduras. ¿Qué significa? Que vuestra actitud o nuestra actitud no puede ser superficial, no puede ser carnavalera, de poner una máscara, yo te enseño lo que tú quieres, pero dentro hay un problema, sigue habiendo un problema con Dios, sigue habiendo un problema de pecado. No, Dios quiere que seamos tal como somos, o sea, entenderme, ser transparentes. No podemos tener una fachada delante, porque Él mismo dice: rasgaos el corazón, no lo que hay fuera, no las vestiduras. Nuestra actitud no debe ser hipócrita ni superficial. Del otro versículo decía: si mi pueblo, si se humilla, si ora, si me busca y abandona la mala conducta, aquí hay tres cosas. El pueblo debe humillarse y orar. Mira, cuando tenemos una crisis o un tema de pecado que se ha extendido, que se ha estancado, precisamente muchas ganas de orar no tenemos. Pero aunque sea una poca parte de fe que tengas en ese momento, ora. Y muchas veces cuando estás en un pecado constante que no puedes, porque puede ser una adicción, por ejemplo, piensas, uno de los pensamientos es: yo no voy a poder orar porque Dios no soy digno de presentarme ante Dios. Y cuando estoy orando estoy delante de Dios. No soy lo suficientemente digno. Ese es un error garrafal y esa es una mentira que Satanás inculca en nuestras cabezas para que tú te alejes de Dios. Él es lo que quiere, que tú te alejes. Le da igual cómo. Él utiliza las mentiras, que es lo que ha utilizado desde el inicio. La búsqueda. Si tienes un problema, no puedes quedarte parado. No puedes conformarte. Bueno, está bien, no te preocupes. Ya habrán épocas mejores. No. Debes buscar la respuesta de Dios. Y buscarla significa a veces meterte en jardines, humillarte incluso, y buscar de debajo de las piedras si hace falta. Porque es así. Porque Dios necesita personas que lo busquen y que lo busquen de una forma sincera. Y además también trae cambios de conducta. Si algo está mal, hay que hacer un cambio. No puedes decir: sí, está mal, me sabe mal, lo siento, no he obrado bien, Dios, pero como esto es así, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a seguir adelante haciendo lo mismo. No, si hay un problema hay que arreglarlo. Si un barco se hunde hay que ponerle algo para que deje de entrar agua. Entonces ha de haber un cambio de conducta. En referencia un poco a lo que decía, yo no sé si alguna vez habéis pensado que un pecado era imperdonable, que Dios no podía perdonar eso, que era tan grave que no podía perdonarlo, o que quizá no era tan grave, pero por la repetición en el tiempo no se podía perdonar. Eso es algo que yo también he pensado. No creo que haya sido el único que lo haya pensado. Sobre todo cuando, por ejemplo, estás en la repetición de un pecado o estás en una adicción, eso como cristiano te genera incomodidad. Porque tú dices que eres cristiano, pero estás cometiendo un pecado y lo repites y lo repites y lo repites. Y pensás: Dios no va a ser capaz de perdonarme porque estoy repitiendo algo que yo sé que a Él no le agrada. ¿Sabéis algo de boxeo? El boxeo
cuando hay una batalla ahí que están en el furor de los puñetazos y tal, cuando alguien quiere como sacar la bandera blanca, rendirse, hacer como una rendición, ¿alguien sabe qué se hace? ¿Se tira el qué? Se tira la toalla. La toalla al suelo se tira. El entrenador, que está en una esquina, muy bien, Manolo, pues el que está en la esquina coge la toalla y la tira al suelo. Eso significa que se ha rendido y que ha terminado la batalla y que gana pues quien no se ha rendido, obviamente. Lo importante no es tanto obviamente es importante no pecar, si está en tus manos, si puedes hacerlo, pero yo hablo de estas circunstancias concretas, estoy hablando de esto. Lo importante no es tanto las veces que te caigas, sino no dejar no rendirse y estar constantemente batallando. O sea, la frase sería: no tires la toalla con Dios al que no la ha tirado por ti. Tú no puedes tirar la toalla porque Dios no la ha tirado por ti. Por lo tanto, no te rindas, sigue adelante, busca a Dios y sigue batallando. Por eso hay una cosa que se llama armadura y todo esto, porque cuando hablamos de la batalla la gente, uy, estos están locos, se van a la batalla. No, perdona, si alguien se cree que la vida cristiana es un campo de florecillas, lo siento mucho, se ha equivocado. Aquí constantemente estamos luchando. Y como dicen las personas mayores, la procesión va por dentro, no va por fuera, no se ve. Por lo tanto, no dejemos de batallar. Y esto es lo que tenía preparado para hoy. Así que como hemos visto, el pueblo de Israel y Chicote tienen algún parecido. Gracias, Marc, por la exposición y por tratar este tema. Seguimos conociendo a Dios a través de los salmos y hoy hemos podido reflexionar en que tenemos un Dios paciente, un Dios paciente. Y qué alegría y qué bueno es que podamos decir que tenemos un Dios que no tira la toalla, que nos da segundas, terceras, cuartas oportunidades, porque es un Dios paciente. Marc ya ha tratado algunas preguntas que había enviado por el grupo, así que lo vamos a hacer brevemente, así podemos aprovechar para orar más. Y de estas 3 preguntas, ¿por qué cosas has cambiado al Dios invisible? ¿O hay algún pecado imperdonable para Dios? Esa ya tenemos claro que es que no. Pero también, ¿cómo debe ser nuestra actitud cuando pecamos delante de Dios? Entonces, pensando en este Dios paciente, ¿os viene alguna reflexión a la mente, algún comentario que queráis hacer sobre estas preguntas?